por demás que quedó para siempre en la vida contemporánea, porque todavía aún se menciona el porfiriato y llega a la mente aquellas enormes casonas, este, arquitectura totalmente eurocentrista, enfocada concretamente a lo francés. De ahí se nutre y es exportado toda esa estética que queda plasmada en el cuadrángulo, o más bien en ir diseñando los espacios arquitectónicos, claro, de la ciudad, y que fue ejemplo y guía de las demás, siguieron haciendo ese tipo de arquitectura y ese tipo de arte que llevaba implícito también la escultura, también la pintura, porque tenemos ahí el neoclásico en la pintura. Bueno, me parece que en todas las ramas del saber estuvo implícito este concepto de la, del neoclásico, evolucionado al Art Nouveau, que pues nos trajo toda ¿cómo se llama? Algo representativo como es el Palacio de Bellas Artes, en el cual está plasmado fehacientemente toda esa época y que muchos dijeron que pues era orden y progreso, pues sí, efectivamente lo fue para una casta que se conoce como científicos y que pues sigue siendo heredera hacia, en lo contemporáneo porque todas estas familias siguen detentando el poder pues económico fundamentalmente y las directrices estéticas que conllevan. Entonces, para finalizar, solo diré que la capital del país se vio influida también en ensancharse hacia el oriente y realizar emplazamientos más acordes a la estética o a la forma de ver de esto que se llama como porfiriato y dejar el poniente, el oriente, no, déjame ver, sí, es el poniente donde se ensanchan y es el oriente donde pues quedaba lo feo, no voltees para allá porque todavía eso, pues eso no es México. México eres el que ellos trataban de ver. Y pues esto sería lo que puedo aportar en esta situación de lo que se llama el porfiriato, que particularmente, pues a mí no me gusta, pero es muy rico en todo, en todo. Bueno, eso sería todo. Gracias. En efecto, profesor Policarpo, tienes toda la razón. Ahorita esperando los apostillada, profesora Sandy también. En efecto, hay por ahí una palabra de origen árabe, oasis, ya les platiqué un poco, muy mencionado, lo que es en el estudio de la teología clásica, por ejemplo, en el estudio de lo que es las religiones de teología revelada, como se dice, o teología natural, porque hay dos diferencias. En la teología revelada se habla de un lugar oasis, un paraíso. ¿Para qué? Para los males que hay afuera, que hay en el desierto, calor, un gran sol terrible, pero el oasis mantiene cierta realidad distinta a lo que hay afuera. Precisamente lo que comentas, profesor Policarpo, en la época de Porfirio Díaz fue un oasis para voltear la cara hacia otro lugar y no ver la realidad de lo que es el México de todos los días, el México que huele a chocolate, un México hermoso. Ese es el México todos los días, ¿no? Claro, hablando de un punto de vista concreto. Imagínate nada más una chica llamada Marta, ¿no? Que dice, oye mamá, voy a salir con mi novio. Llevamos 2 días de novio. El día de ayer se declaró y pues lo pensé bien y me ha gustado pues tener a alguien que me acompañe. Y resulta que vamos a ir por el Paseo de la Reforma. Me parece que ese, lo que tú acabas de comentar de la época de Maximiliano, el Paseo de la Reforma, afinado en la época de Porfirio Díaz, es una muestra también artística, ¿no lo crees, profesor Policarpo? ¿Qué opinas del Paseo de la Reforma en la época aparte, claro, del Palacio de Bellas Artes, que lo mencionaste muy bien? Entonces, el Paseo de la Reforma es algo en el cual es un bulevar a imagen y semejanza de lo parisino. Entonces, trasplantado, que como pues en la época de Maximiliano,
se llamó el Paseo Imperial, Sí. pero lo agrandaron ya hacia Chapultepec. Entonces, todo ese recorrido era algo dominical en que las clases pudientes iban y pues hasta ahí eh, se recreaban porque era algo representativo, algo de alcurnia, un espacio en el cual merecía ser intervenido tanto en escultura como en espacios frondosos, abiertos y sobre todo para su majestad el automóvil que empezaba a pulular por todos esos, por todo ese espacio abierto Ujú. y que posteriormente se le pone el paseo de la Reforma, o sea, una vuelta, porque la Reforma es una vuelta hacia algo que era el paseo imperial, ahora es de la Reforma, como hacerlo más accesible hacia el pueblo. Miren, pues ya no es imperial, ya no es de azul, ahora es de color rojo, porque está accesible a todos nosotros. Pero en el tiempo del porfiriato, fundamentalmente era para las clases pudientes de todos estos que podían llegar al país, procedentes de todos los rincones, donde tenían sus haciendas y venían aquí a gastar lo que, lo que año les esquilmaban a los obreros. Bueno, ese sería el asunto, maestro. Gracias. Gracias a ti, profesor Policarpo, tiene razón. Vemos también un tipo de escultura, tiene tintes neoclásicos, en efecto, que ya lo revisamos, sobre el Ángel de la Independencia, también de esa época, de Porfirio Díaz, y por el cual eso es como hemos platicado, la palabra monumento significa memoria. Ese tipo de memoria, para que no se olvide, está siempre representada a través de esa expresión. Y claro, todo eso tiene su historia y su origen. Lo comentaste bien. El tema de orden y progreso es un tema totalmente positivista, ¿no? De Comte, del siglo XIX, desde la época del romanticismo, que ya lo platicamos, profesor Policarpo. El romanticismo le daba prioridad a los sueños, no a la razón, ¿no? Y se acuerdan que les platiqué un poco, por ejemplo, la tradición judía, que data de prácticamente 2000 años antes de Cristo, en Ur, Mesopotamia, vemos que es una cultura que surge a través de el oído, es una cultura del oído, un arte del oído. Si ven, por ejemplo, una mezquita, no hay como tal, solamente está el tabernáculo, pero todo se escucha, el cuerpo es una manifestación de oración, ¿no? Pero ahora, curioso, el neoclásico, al igual que el barroco, el propio romanticismo, es una cultura de la vista, es para ver, para observar. Entonces yo creo que este tipo de estilos de aprendizaje en el arte va de la mano a lo que tú comentas, profesor Policarpo. Vayan, no sé si han ido al pasar la Reforma, uno se siente europeo. O sea, oye, yo me siento europeo, profesor. ¿Cómo sí? Sí, me puse una calavera en la cabeza, me puse un banderín, me siento europeo. Y más si fui a Porrúa el día de hoy, va su mecha, citando un poco a Marimar, por supuesto, que sí, va su mecha, uno se siente como parido por los dioses. Oye, profesor, fui parido por Zeus, aunque estoy feo, pero fui parido por los dioses, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el sentir precisamente de lo que es y lo que ha sido ese tema también, ¿no? Claro, hubo instituciones educativas que ya lo vimos, ¿no, profesor Policarpo? ¿Qué me puedes decir de esas instituciones también donde estudiaron los muralistas? Sí. Entonces es la Academia de San Carlos, fundada precisamente por un español que trajo con él el arte del grabado y entonces ahí se puso, exactamente fue la Academia de San Carlos y entonces ahí eh, con esa técnica es como por ejemplo se nutre José Clemente Orozco y hace sus maravillosas caricaturas Sí, y todas estas instituciones apoyaron fehacientemente el origen de lo que se conoció después como eh, lo que hizo Posada, en el cual pues es una Posada no hubieras estado si no hubieran estado esas esa
bueno, esa iglesia del saber que es San Carlos y que irradió hacia todo hacia todo el país, pues. Y acabo de acordarme que, por ejemplo, los, este, los periódicos que surgieron precisamente tienen su origen en esto, como fue el Machete, como fue, bueno, ya en el muralismo fue el Machete, el Demócrata en el cual denostaron a Diego Rivera y todo eso. O sea, era ya como una forma de influir en la opinión pública y que pues da como fundamentalmente esa institución que es San Carlos. Gracias. Muchísimas gracias, ilustre profesor Policarpo. Vemos también otra manifestación que lo comenta la caricatura, la estampa, ¿se acuerdan que lo vimos? La caricatura que todavía sigue vigente, un poco de sátira, por el cual había como unas críticas, recordando este libro de Erasmo de Rotterdam que se llama Elogio a la locura. Cuando puedan, lean ese libro. Ese libro, cuando tú lo lees, dices, este hombre está loco. Esa era la intención, porque si alguien dice, bueno, está loco, no le hagas caso, ni le aviente la Inquisición, está loco ese hombre. No, esa era la idea. Es decir, si tú escribías algo con tintes críticos, te mataban. La caricatura es eso. La caricatura esconde una máscara. La estampa popular en México esconde eso. Yo no dije eso, no, no, tú lo interpretaste, yo no sé. Esa es la intención. ¿Se dan cuenta? A veces las críticas que debemos de hacer deben ser críticas sutiles, críticas un poco elogio a la locura. Interesante, en efecto. Muy bien lo que comenta el profesor Policarpo. Bien, ya para ir terminando, aquí estoy ya leyendo los apostillados de tu colega profesora Sandy, que ahorita está en momentos extraordinarios. En efecto, el tinte del neoclásico, ya lo vimos ya con el grupo ISIS, ¿se acuerda del grupo radical ISIS? A partir de 2015, que hubo una destrucción por ahí de una de las, ¿cómo se dice en latín? Civitatis, una de las ciudades romanas del siglo II fue destruida con esa idea de que solamente Alá es el único, pues es un pensamiento reduccionista, ¿no? Es claro que pues son personas ignorantes totalmente. Fue destruida. Y ahora lo vimos precisamente con David Alfaro Siqueiros, que les platiqué hace unos meses que en la UNAM precisamente que hizo esculturas ahí interesantes, muralistas, vimos precisamente que fue vandalizada hace poco y nos recuerda el tiempo del grupo ISIS, ¿no? Bien, ya para ir finalizando, profesor Alexis, ¿nos puedes dar una pequeña síntesis de lo que fue el muralismo en México, de estos personajes importantes? Que por cierto, muchos en pleno escándalo vivieron, ¿no, profesor Alexis? Sí, claro. Bueno, lo que fue todo lo de la revolución, lo, la guerra cristera que se comentaba anteriormente. Y bueno, entonces, pues viendo que estas personas salieron de la Academia de San Carlos, como igual lo fue Diego Rivera, que incluso a él lo dijeron los alumnos que querían que fuera director de la misma escuela, que bueno, después nos sacaron por los pensamientos que le intentaban dar a los alumnos, Sí. de los pensamientos comunistas que tenía él. Entonces estos grandes artistas, pues cada quien tiene su esencia. Este Orozco tenía su forma de dibujar, su forma de las ilustraciones. Este Siqueiro tenía pues su forma de dar, conocer formas, la tecnología, la ciencia a través de sus líneas, de los trazos que él hacía, y bueno, y de sus grandes obras, que uno fue el Poliforum. Y bueno, en cambio Diego Rivera, igual fue un gran muralista, pero también vendió obras hechas pues por él mismo, obras pequeñas, obras que bueno, están evaluadas actualmente como en millones de pesos. He visto que igual una que se llama Baile de Tehuantepec está evaluada como en 12 millones de dólares, bastante, sí, bastante dinero. Y bueno, son grandes artistas que dejan su arte para los futuros pensamientos, los futuros, investigaciones, igual una manifestación que marca la historia para aprender acerca de cómo era el antes allá en México, cómo se vivía la población, la sociedad y la política, como también la cultura, la economía, entre otros.
Totalmente, profesor Alexis. Todavía mirando esos grandes murales cuando vayan a la Secretaría de Educación Pública, que ya lo vimos, con el propio Diego Rivera. Claro, un poco en desacuerdo con esa vida un poco mundana, un poco de placer de Diego Rivera. Por ahí tuvo, también le fue infiel a Frida Kahlo, que ya vimos que Frida Kahlo tuvo lamentablemente un accidente terrible, pero también una persona que buscó poder manifestar sus puntos de vista, tanto Siqueiros como Diego Rivera, de José Clemente Orozco, pues tenían tinte socialista, estaban en contra del capitalismo, ya lo vimos. Y yo creo que el muralismo, para ir terminando, ilustres profesores, es una forma de trascender a través del artista. Cuando vean eso, dices, bueno, la opresión sigue vigente. Vean las manos de los trabajadores, manos robustas, manos que han tomado, no sé, instrumentos para hacer trabajo, tienen manos lastimadas. Y eso es precisamente lo que no hay que perder de vista en la reflexión. Y también no lo olviden, ilustres profesores, para terminar ya esta gran materia, no lo olviden que en tener mucho dinero no es garantía de tener educación. La educación es un tema de voluntad también, como se dice en latín, audems, voluntad. Bien, el muralismo fue eso, un aspecto de rebeldía, pero también esos grandes murales nos recuerdan un poco el barroco, ¿no lo creen? Esos grandes murales nos recuerdan un poco el proceso bizantino. Ya lo vimos también en su momento. Por lo tanto, un arte que no representa realidad también puede ser un arte que está en proceso de decadencia, como en esta época totalmente contemporánea. El tema de la belleza es un tema también debatido. ¿Quién determina quién es una persona hermosa o quién no? ¿Quién determina que un arte es bueno y un arte no lo es? También es una crisis de estética, porque vemos también sin fin de personas que se dejan llevar por el aspecto físico nada más y terminan siendo defraudadas por ese vacío, ¿no? Entonces, eso es precisamente que el aprendizaje, para cerrar ya la materia de historia del arte en México, es que no nos quedemos con los trazos, no nos quedemos con la simplemente pintura, hay que traspasar esos trazos y poder ver realmente ese gran sentimiento que existe. Eso tiene que ver mucho con la vida personal. No hay que dejarse llevar nada más por el aspecto físico, hay que conocer a la persona. Ah, muy interesante todo esto. De eso se trata, ilustres profesoras, profesores, me dio mucho gusto haberlos acompañado. Les deseo el mayor de los éxitos. Y si ya no nos vemos en las mañaneras, ¿no? Si ya no nos vemos, pues quedará esta trascendencia, ¿no? Y espero que sigan con ese pensamiento crítico, reflexivo. Bien, antes de despedirnos, palabras, profesora Maray, y ahí vamos así. Bueno, pues espero de verdad que lo tengamos en el siguiente cuatrimestre, profesor. Pero bueno, si acaso no se da, voy a extrañar estas tertulias sabatinas y bueno, como quiera tenemos su WhatsApp, que no nos va, que no lo vamos a dejar por cualquier cosa. Ahí mandaremos un saludito o algo por ahí, estaremos en contacto, pero muchas gracias. Me gustó muchísimo su clase, la manera en cómo nos enseñó. En lo personal me gustó mucho, aprendí muchísimo y de verdad que se lo agradezco. Independientemente de nuestros diferentes puntos de vista en algunas cosas, pero ya sabe que pues como a todos, ¿no? O sea, pues como somos personas que tienen sus propios pensamientos y todos son respetables y todos, no hay que, ¿cómo se llama? Oprimir a nadie o sea, hay libre expresión, ¿no? Pero muchas gracias, profesor. De verdad que sí deseo verlo en el siguiente cuatri. Mira, con gusto, puedes escribir a la coordinadora, también pedir a tus profesores, eso se vale, por ahí envíen un correíto y con gusto ustedes pueden alzar la voz. Gracias, profesora Maray, ojalá que cambie el rumbo del barco, que mover un poco el Sí. remo, ¿no?
a estribor, a babor, no lo sé, pero hay que mover un poco el remo del Cuando barco. lo haga, se lo dejaré saber. Profesor, ya ando en estas, ya ando ahora en estas andadas. Uh, Muy bien, excelente, profesora Maray, muchísimas gracias. Profesor Sí. Policarpo, algunas palabras antes de irnos. Pues esa palabra que me gusta, apostillado, ¿qué significa, profe? ¿De dónde surgió? Esa palabra es una palabra de origen español, totalmente español, y es dar puntos de vista, dar conversatorios, dar debates. Eso es el apostillado, ilustre profesor Policarpo. Gracias, es que está genial esa palabra. Y bueno, todo lo que usted vertió, pero esa como que como quien dice es el cerezo del pastel. Excelente apostillado. Excelente, excelente, muy bien, profesor Policarpo, excelente, muy bien. Profesor Alexis, No, pues muchas gracias, profesor. Sí me gustó mucho la clase que dio, impartió. Igual muchas gracias por la lectura. Igual los voy a tomar en cuenta en un futuro para volverlas a retomar diario. Y bueno, muchas gracias. muy bien, ilustres. Gracias, profesora Sandy. Ahorita estás en momentos extraordinarios. Muchas gracias por tu comentario aquí. Eh, Gracias, profesora Sandy. Ojalá que así sea. También me pueden pedir, pueden enviar un correo y con gusto. Pues bien, profesores, profesoras, cuídense mucho y nos estaremos viendo más adelante. Y no se les olvide, den certeza a su vida, no al mundo, a su propia vida, ¿no? La educación no cambia el mundo, cambia la persona, que son ustedes, seres concretos, no comunidad, seres concretos. Bien, bye bye, Ya. profesores, bye bye, Un profesoras, gusto, Gusto saludarlo. profesor, que esté bien. bye bye, Disfrute este Shabbat. buen Shabbat, buen Shabbat, Buen bye bye, Shabbat. Bye bye. Hasta Gracias. luego. adiós, Bye. bye bye. Adiós.